Hola, a continuación nos vamos a dedicar al estudio de una de las distribuciones de probabilidad que más importancia tiene en la práctica para el profesional y para el ingeniero en particular. Me refiero a la distribución exponencial. El objetivo del estudio que vamos a hacer a continuación es que conozcamos las características de esta distribución, que sepamos cuándo aparece, cómo identificarla, qué parámetros la caracterizan, cuál es su función de densidad y cuál su integral, es decir, la función de distribución, y cómo se aplican estas características al cálculo de probabilidades. Veremos al final, en par de problemas, la aplicación de estos conceptos. La distribución exponencial se utiliza como modelo para representar tiempos de funcionamiento, es decir, el tiempo de vida de equipos, de máquinas, el tiempo que transcurre antes que ocurra un fallo o tiempos de espera. Veamos cómo el tiempo que transcurre antes que ocurre el fallo es el objeto de los estudios de fiabilidad que más tarde veremos con más detenimiento. Solamente que, digamos, en una situación ideal tenemos que considerar que no hay un desgaste en un producto. El modelo exponencial describe adecuadamente la distribución del tiempo entre dos averías de un producto reparable. Es decir, que su validez, por tanto, es si consideramos que no hay desgaste y no ocurren fallos precoces debido a errores de fabricación, envejecimiento, producida por, digamos, por ejemplo, por fatiga del material. No obstante estas idealizaciones, el uso de la exponencial es muy amplio. La función de densidad de esta distribución depende de un único parámetro alfa, al cual se le llama tasa de fallos, que no es más que el número de fallos por unidad de tiempo, y es de esta forma. Es decir, de aquí viene el nombre de exponencial, ya que vemos que se describe como una función exponencial. Si aplicásemos las fórmulas que estudiamos en su momento para el cálculo de la media y de la desviación típica a partir de la varianza, podemos obtener que la media es 1 sobre alfa y la desviación típica también es 1 sobre alfa, lo cual hace muy cómodo el cálculo de estos parámetros. Es bueno recalcar aquí en que hay problemas en que nos dan como un dato de partida la vida media de cierto equipo que estamos estudiando, y tenemos que darnos cuenta que precisamente entre la media y el parámetro alfa pues hay esta relación. Al darnos las medias nos están dando ya, digamos, el parámetro de alfa y viceversa. La función de densidad, que como recordamos es la integral, pues aquí la tenemos, es decir, que recomiendo que para el cálculo de los problemas, en vez de integrar la fórmula de la izquierda, si ya tenemos el valor en nuestro formulario de la función de distribución, es decir, de la integral, la utilicemos. Es decir, la función de densidad toma esta forma, es exponencial, ¿verdad? Se acerca asintóticamente al eje de las X, y si integramos este valor, aquí tenemos la función de distribución, es decir, la integral de la función de densidad, que va aumentando y acercándose asintóticamente a 1. Lógicamente podríamos hacer también, si tenemos estas curvas, el cálculo de la probabilidad gráficamente para el valor de X que querramos considerar, pues calcularíamos el valor directamente en la gráfica. Estos conceptos aplicados a un ejemplo como este que tenemos aquí, la distribución de probabilidad del tiempo que transcurre antes que falle el ventilador de un motor diésel, se describe mediante una función exponencial con una tasa de fallo igual a 34.8 fallos
por 1.000.000 de horas. Si la garantía es de 8.000 horas, ¿cuál es la probabilidad de que el ventilador falle en el periodo de garantía? Pues lógicamente tendremos que encontrar, que evaluar la función de distribución desde 0 hasta 8.000 horas, efectuando los cálculos, que es simplemente sustituyendo la tasa de fallos y el valor del tiempo, pues nos da que es 0.24. Otro concepto importante en el cálculo de las probabilidades es el encontrar determinado percentil, es decir, aquel valor de X para el cual se cumple una determinada probabilidad o que deja por debajo un número determinado de sucesos, que pueden ser en este caso fallos. Esta expresión la podemos obtener despejando la función de distribución, pero bueno, aquí la tenemos para el uso cómodo vuestro en los problemas ya despejado. Es decir, que el percentil P, aquel que deja por debajo una probabilidad P, lo obtenemos a partir de esta forma. Por ejemplo, para el caso anterior de los ventiladores que estábamos estudiando, el percentil 1% es este, es decir, sustituimos en la fórmula aquí la probabilidad de 0.01 porque es el 1% y sustituyendo nos da 288 horas. Es decir, que 288 horas es aquel valor por debajo del cual, ¿verdad?, solamente el 1% de los ventiladores falla. Otro ejemplo puede ser este que tenemos aquí, la variable X representa el tiempo en horas que una persona tarda en realizar determinado trabajo y sigue una distribución exponencial con parámetro alfa igual a 2. Bien, si fuéramos directamente a la fórmula, podemos en la misma efectuar la sustitución para obtener cualquier valor. Nos piden cuál es el tiempo medio en que se espera que realice dicho trabajo, pues la media, que es 1 sobre alfa, sustituyendo, pues tenemos el resultado que el valor medio esperado es media hora. ¿Cuál es la probabilidad de que lo realice en menos de 30 minutos y en más de una hora? Pues lógicamente sustituimos, ¿verdad?, la probabilidad de que sea menor que media hora, efectuando los cálculos de 0.22, es decir, del 22%. La probabilidad que el tiempo sea menor de una hora, aquí lo tenemos, pero debemos de fijarnos que la pregunta dice en más de una hora. Pues utilizando las propiedades de la probabilidad, sustituimos 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual, nos da la probabilidad mayor, es decir, del 35%. Es decir, que de esta forma hemos visto, como resumen, las características de la distribución exponencial, su importancia para el ingeniero, la función de densidad, es decir, la forma que toma la función de densidad y su integral, las fórmulas que nos permiten el cálculo de la media y de la varianza, y cómo aplicar estos conceptos en la resolución de problemas.